Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos, juntos en su radio de acción. Aquí empieza Conferencia Eres Tú. Hoy, cuando leo oigo voces, un diálogo de ficción sobre la escritura, la tipografía, la literatura, el arte y las tormentas de verano. Sócrates, cada vez tardo más en llegar a tu casa. Ven a vivir conmigo y descubrirás que hay otras distancias que no se miden, ni en el espacio ni en el tiempo. Esas distancias prefiero conservarlas. No me verás aquí instalada, ni siquiera en el barrio. Me sienta bien el paseo y mejor todavía el que cumplo de regreso a mi casa. Veo que crecen rosas en las macetas de tu ventana. Eran todavía capullos la última vez que te visité. Es ley de la naturaleza que acabe en flor lo que fue brote. Y que nazcan tantas espinas como pétalos. En esa ocasión, después de que me despidieras en esta misma puerta, quedé pensando en la pregunta con la que me enviaste a acostar. ¿Qué pregunta sería? Fuera la que fuera, me arrepiento de haber formulado una en el umbral de tu sueño. No conviene adentrarse en el silencio de la noche mientras retumba en la imaginación el tono de un interrogante. Me preguntaste si un ser humano, uno solo, sin poder de gobierno ni atributo de justicia ni disposición económica, puede hacer algo por mejorar la vida de sus semejantes. Intuyo que habríamos bebido, más de lo cuenta. Luciana, no acostumbro yo a pedir a mis invitados que respondan a cuestiones de imposible respuesta. ¿Crees que no la tiene? Yo la encontré en el camino de vuelta. Eso solo quiere decir que tú habías bebido más que yo. Sospecho que no solo te atreviste a pensar, sino que ahora querrás hacerme partícipe de tus descubrimientos, como si no hubiera tema más interesante para nuestras conversaciones. Anda, pasa. Estás demasiado cerca de la puerta y no quiero correr el riesgo de que salgas huyendo cuando te oigas lo que, seguro, me obligarás a decir, aun a mi pesar. Entra y bebamos. No serán tus palabras las que me hagan correr, sino tus silencios. A estos temo más que a la tormenta. Por cierto, he venido escuchando en el coche que se anuncian lluvias pasada la medianoche. Quizás hoy tenga que dormir bajo tu techo. De techo hacia abajo, todo lo mío te pertenece, querida Luciana. Y dime ya cómo has resuelto lo que no tiene solución alguna. He decidido escribir, Sócrates. Escribir. Magnífico. Tu escritura dará de comer al hambriento, vestirá al desnudo, calmará la sed del sediento, detendrá los huracanes en la puerta de los pobres y reconstruirá las moradas después del terremoto por el arte de Birli Birloque. Así se mejora la vida de los semejantes. Ya puedes empezar. También se mejora ofreciendo consuelo, desvelando conocimiento, provocando alegría, infundiendo valor, convocando la memoria, alejando la línea del horizonte. Había olvidado tu afición por los asuntos del alma. Es encomiable tu disposición. Cambiaré de argumentos para disuadirte. Escribir es ocupación difícil, lenta y no siempre bien vista por todo el mundo. A los escritores se les desprecia, se les maltrata, se les persigue. No a todos. Conocemos a quien se les aplaude. En los tiempos en los que vivimos se aplaude a todo lo que se mueve. Pareciera que el ser humano tiene una imperiosa necesidad por recordar el simio que fue. Vendrán tiempos peores, que seguro traerán mejores escritores, y volveremos a ver correr la sangre. Siempre del lado de la esperanza. He dicho que traerán mejores escritores. ¿Te parece poca esperanza? Pero no nos distraigamos en polémicas de suplemento cultural. Has decidido escribir y has venido hasta aquí desafiando el aguacero que se avecina para discurrir acerca de cómo hacerlo. Lo primero que tendrás que reconocer es que la escritura no tiene que ver con el habla. El habla es desordenada, amorfa, redundante, económica y bulliciosa. Se hace oír.
La escritura exige orden, forma, precisión. También se hace oír, pero su voz no es tan clara, no dispone de tantos registros. Y si es cierto que siempre podrás leer lo que escribes tal y como está escrito, olvídate de escribir lo que dices tal y como lo dices. Cuando hablas, en el mismo decir, estás diciendo lo que dices y lo que quieres hacer diciendo lo que dices. Mientras que por escrito tienes que escribir lo que quieres decir y antes o después escribir qué quieres hacer con lo escrito. No pretendo enredarte en el juego. Valdrá más que te ofrezca un ejemplo. Dime una palabra. Futuro. ¿Existe? Como palabra existe. Es un argumento. No te lo discuto. ¿Y qué dice? Dice que puede haber una realidad que siga el presente. Es ingeniosa la invención. Ahora permíteme que sea yo quien la diga. El futuro. ¿He dicho lo mismo que tú? ¿Lo mismo? No. Y no. Porque además de decir que existe algo en el mundo que sigue al presente, digo que me parece una maravilla, y diciendo que me parece una maravilla que esto exista, estoy haciendo lo posible porque tú te adhieras a este juicio y poco o mucho acabes dándome la razón, que es el fin último por el que nos ponemos a hablar con alguien. El fin último por el que tú te pones a hablar con alguien. Sigo. El futuro. ¿Qué he dicho? Has dicho el futuro. Que quede claro que existe el futuro y que no estás dispuesto a dar más explicaciones. Bien, muy bien. Sigamos con el descubrimiento. El futuro... ¿Qué no crees que algo así pueda existir? ¿El futuro? Que te sorprende, que no entiendes, que desconoces. El futuro. Que no te cabe la menor duda. ¿Qué es eso? El futuro... ¿Me lo estás proponiendo? ¿No estás seguro? Quizás pueda servir. El futuro... ¿Qué te gustaría que fuera cierto? Que existiera, que fuera real. Bravo, bravo, Luciana, bravo. ¿Te das cuenta? Solo he dicho el futuro una y otra vez. Y sin embargo has entendido que me maravillo, que me sorprendo, que estoy seguro, que dudo, que deseo. Prueba ahora a escribirlo. O lo hago yo. Intentaré seguir el mismo orden. El futuro, exclamó convencido de que la existencia de esa palabra iba a facilitarle la comprensión de su existencia. El futuro, insistió, sin admitir réplica alguna por parte del auditorio. El futuro, masculló, descreído de todo lo que acababa de escuchar. ¿El futuro? Preguntó, sorprendido de que pudiera existir algo real detrás de esa palabra. El futuro, afirmó, con la seguridad propia de los que mandan. El futuro, aventuró, todavía inseguro de que esa palabra reflejara lo que rondaba por su cabeza desde hacía tiempo. El futuro, suspiró, con renovado deseo de que así fuera, de que hubiera algo a lo que poder llamar de tal manera. Ya ves, la escritura necesita realizar enormes esfuerzos para decir y hacer algo parecido a lo que sin ninguno decimos y hacemos cuando decimos. Y no es esta la menor de sus exigencias. ¿A qué otras te refieres? La escritura te quitará el sueño, te apartará de tus amistades, te volverá muda y te doblará la espalda. Dejarás de visitarme. Eso es lo peor. Solo ves inconvenientes. ¿Qué me dices del arte, de la preservación de la memoria? Que lo que escribas sea arte o no, está por ver, y para cuando lo veamos ya se habrá empezado a doblar tu espalda. En cuanto a la memoria, vale con lo que nos repite el otro Sócrates, el de verdad, siempre que le damos pie a ello. No está tan claro que la escritura la preserve. Antes bien, parece que es un dispositivo que nos exime de conservarla dentro de nosotros. Escribir para expulsar y expulsar para olvidar.
Hablas como si tuvieras 3000 años. ¿Qué hay de malo en ello? También tú hablas como si tuvieras 3000 años menos. La mayoría de nosotros, por no decir todos, pensamos como nuestros antepasados. La evolución es muy lenta. Lo descubrirás cuando te pongas a escribir. Lo que hoy te parece un catálogo infinito de temas se irá reduciendo conforme avanzas hasta que comprendas que son habas contadas de lo que pueden tratar tus escritos. Las mismas habas contadas que hace 3000 años. Los astros, la tierra, las vacas, el amor, el odio, lo desconocido, o si lo prefieres, la naturaleza, el ser humano, los dioses, si todavía les hace sitio. Más claro, la vida y la muerte. Pero yo haré algo nuevo. Lo que yo escriba nunca antes habrá sido escrito. Admitámoslo. ¿Qué es la novedad? Tú, como yo, como todo hijo de vecino, escribirás en una lengua que vienen construyendo nuestros antepasados desde hace miles de años y que seguimos construyendo todos los días. Una lengua que es tuya porque es de todos y que solo puede ser tuya mientras sea de todos. Sí, escribirás algo nuevo, con lo viejo. Sí, escribirás tú y la humanidad entera escribirá a través tuyo. ¿Cómo ves el futuro? El tuyo, me refiero. Te burlas. Bien sabes que no, Luciana. De ti nunca. En los escasos momentos en los que me abandona mi imperturbabilidad, me sobran petimetres hacia los que dirigir los más envenenados de entre mis dardos. Tu inocencia no podrá ser nunca objeto de burla. La ignorancia de esos chisgarabis, de esos mequetrefes, sí. Me refiero a esos abundios, apóstoles de la actualidad, que todavía creen que el progreso existe y que no entienden que lo que hemos llamado progreso no siempre ha sido un proceso de renovación, de sustitución de lo viejo por lo nuevo, sino un caótico devenir en el que predomina la acumulación y donde opuestos y contrarios se ven obligados a coexistir en un amontonamiento en el que, a duras penas, logramos poner orden. Así estamos, hechos un lío, inventando futuros que huelen a chamusquinas pasadas e ignorando pasados que determinan abrumadoramente nuestros presentes. Ay, y es que no podemos con todo. Ya no podemos con todo. Te sienta bien enojarte. Ganas en frescura. ¿Me desaconsejas, pues, que escriba? No es esa mi intención. Señalar las dificultades de la travesía antes de iniciarla nunca es razón para desistir del viaje. Al contrario, el conocimiento de los riesgos ayuda a sortearlos. Dificultades, riesgos, peligros. He decidido escribir, no irme a vivir a la luna. ¿De dónde salen tantas dificultades? De donde siempre. De la falta de entendederas, de la presunción, de la vanidad y de las prisas. Sócrates, no he venido aquí a escuchar lo que ya te he oído en otras ocasiones. Quiero que me ayudes. Quiero escribir y ser leída. Quiero escribir bien y ser bien leída. Sé que tú sabes. ¿Te quedarás toda la noche? Me quedaré toda la noche. Aunque mi discurso termine antes del alba. Aunque terminara en este mismo instante. Estoy haciendo progresos con el piano. Yo también, déjame. Me gusta. De acuerdo. Ordenemos las ideas que tenemos y dejemos sitio para las que acuden a la convocatoria. ¿Quieres escribir? Escribe.
No te preocupes demasiado por el contenido, no te atormentes dudando si vale más la pena nombrar a los ángeles o a los demonios, discurrir sobre lo lleno o sobre lo vacío, acompañar al ruiseñor o a la rosa. Por debajo de lo que escribas siempre aparecerás tú. Tú eres el contenido de tu escritura, tú eres tu memoria y no tienes otro material con el que poder crear. ¿Quieres escribir? Escribe. Solo escribiendo descubrirás que eres capaz de escribir y cuando termines de escribir, vuelve a escribir. Ya estás escribiendo, bien. Intenta que cada palabra diga todo lo que puede decir y nada de lo que no le está permitido. Harás excepción a esta regla en la poesía. Pero la excepción será fruto de tu voluntad y no del desconocimiento que tira de la carreta cargada de errores. Considera siempre qué forma es la más apropiada. No acudas al lirismo que detiene el tiempo cuando se trate de reconocer la irrupción de la tragedia que lo acelera. No abundes en la descripción si lo que quieres es relatar. Lo que se ve no es lo que pasa. No abuses del humor en el monólogo interior. El humor es social. Nadie se ríe de sí mismo a solas. No confundas la realidad con la noticia. Llenar de datos periodísticos el relato no lo hace más realista. Si eliges el drama, recuerda que algo ha de pasar. No te conformes con que los personajes hablen para decir lo que saben, sienten o padecen. Te quedarás en diálogo. Si te decides por el diálogo, como yo ahora mismo, aprovecha el ritmo, haz que se distinga la voz de los personajes y no te preocupes por el hilo conductor. Al pensamiento dale espacio para que tenga tiempo de presentarse. No intentes resolverlo con un aforismo. El aforismo es chispa. El pensamiento es luz. Acertar con la forma te servirá a ti y a tus lectores. A ti para no perderte en el bosque. A tus lectores para no tener miedo de perderse en el bosque porque estarán seguros de que les ofreces una salida. No te conformes con decir y decirlo de la mejor manera. Intenta que aquí o allá surja algo que evoque la belleza. Y no solo cuando escribas literatura. Piensa que donde hay lenguaje puede haber belleza. Sabe también que escribir es dejar de escribir, reconocer cuándo hay que terminar, poner el punto y final. Llegado ese momento tendrás, mejor o peor, un puñado de hojas o un archivo de ordenador al que llamarás texto por no poder llamarlo todavía obra. ¿Qué querrás hacer con él? Darlo a conocer, ponerlo en manos de otros, imprimirlo, editarlo. ¿Te sirvo otro vaso? Sí, claro. ¿No se te ocurre otra cosa? ¿Qué quieres? ¿Que lo aprenda de memoria y vaya recitándolo de plaza en plaza? No sería mala idea. La autoridad de una voz convencida de lo que dice no encuentra quien la discuta. Y una voz bella tampoco encuentra rival en la naturaleza. Ni forma, ni color, ni fragancia, ni textura, ni sabor pueden arrebatar nuestro ánimo como lo hace una voz. ¿Y quién se detendrá a escucharme? ¿La madre que regresa con sus hijos de la escuela a punto de anochecer? ¿El mensajero que no ha repartido todavía la mitad de los paquetes? ¿El empresario que llega tarde a la comida de trabajo? ¿La adolescente que se ha equivocado de calle? ¿El guardaespaldas del alcalde? Para eso están los días de fiesta, para convocar al público. Ya no hay días de fiesta. Hay, si acaso, días en los que no se trabaja. La fiesta es otra cosa. Donde haya un ser humano habrá fiesta. ¿O no? Olvida la recitación. Soy incapaz de memorizar media página. Y si mi voz llega a seducir, es en espacios donde todavía puedo hablar en voz baja. Aquí, por ejemplo. De acuerdo. Demos a la imprenta los frutos de tu imaginación. Multiplíquense por cientos, por miles los felices aciertos de tu preclara inteligencia.
También se multiplicarán por miles mis equivocaciones. Dudo que fracases, tú no. Ahora bien, recuerda que no hemos ido más allá del instante en el que has escrito la palabra mágica. Fin. Que solo eres autora de un texto y que, si se te ha acabado la tinta de la impresora, eres autora de un puñado de impulsos electrónicos de los que nadie podrá disfrutar el día del gran apagón. ¿Qué majadería es esa del gran apagón? ¿Otro susto? No es una majadería, es una metáfora. No suena a metáfora. Quizás no es una metáfora. Será mejor que compres un cartucho e imprimas una copia por si acaso. ¿Con qué tipo de letra has escrito? Sócrates, todavía no he escrito. ¿Cómo quieres que sepa el tipo de letra que voy a usar? Estamos imaginando. No has escrito lo que vas a escribir, pero llevas media vida, más de media vida escribiendo con el ordenador, los apuntes, los primeros poemas, los correos, el chat, los PowerPoint. ¿Es cierto? ¿Qué tipo de letra utilizas? Siempre la misma. Times New Roman. ¿No cambias nunca? Sí, en los PowerPoint. ¿Y en ese caso? No recuerdo. La reconozco, pero no sé cómo se llama. Times New Roman. Tiene nombre de puente. De río. Eso, de puente. Estábamos imaginando. Imprimes copias, una la guardas, 3 las encuadernas y las envías a una editorial junto a una carta manuscrita. 2 meses después recibes la negativa de la editorial. El fatal desenlace se repite 4 veces en el plazo de 1 año. Nadie quiere publicarte. ¿Qué haces? Maldecir del mundo editorial. Decidir que voy a crear mi propio sello, que con ello ganaré yo y ganará la pléyade de rechazados, que ya no me interesa solo la escritura, que quiero hacer libros. ¿Qué más hago? Venir a visitarte y pedirte consejo. ¿Hemos empleado más de media botella en llegar a semejante conclusión? Más de media botella y 1 año. Todo lo que crees que estamos imaginando ya ha sucedido. ¿Dices? Que ya he escrito, que ya he intentado publicar, que ya me han mandado al 5º carajo y que quiero crear una editorial. Por eso estoy aquí. ¿Y has callado todo este tiempo? Callar no es la peor de las virtudes. Sabía que ibas a pintarme la más fea. Eso has hecho. La descripción completa del túnel del tren de la bruja. No esperaba menos. Acompáñame ahora en la nueva empresa. Lo haré. ¿Sabes qué es un libro? Todo el mundo sabe que es un libro. Dime entonces, ¿qué es un libro? Es una ventana a la imaginación. Si fuera una ventana, la gente se arrojaría por ella, se suicidaría. No creo recordar ningún caso y sabes que ese tipo de acontecimientos siempre despierta mi curiosidad. Confundes las definiciones con los eslóganes publicitarios. Tienes un gran porvenir en algún ministerio. Es una herramienta de aprendizaje. ¿De la familia de los martillos o de la de las tenazas? De la de los sacacorchos, de la de los embudos, de la de los coladores. Bravo. Ya te has dado cuenta de que no es por ahí. Bravo. Un libro, querida Luciana. Es un libro. Bravo, tú, ahora. Guarda tu aplauso para cuando termine. Un libro es hoy un objeto de papel y cartón, fabricado en serie, que reúne por medio de la encuadernación un puñado de hojas donde se han impreso texto e imágenes con la intención de comunicar y de perdurar. Encontrarás todas las excepciones imaginables. El libro único, el que tiene las hojas de madera, el manuscrito, el vacío y el efímero. Ninguno de estos casos, de estas admirables desviaciones, invalidarán nuestra definición. De la misma manera que el recién nacido con 2 cabezas no modifica la certeza de que los seres humanos disponemos de una sola. Si estás decidida a editar, y no lo dudo, porque te conozco, deberás atender a las cualidades del libro. Piensa que un texto presentado en un libro que no le corresponde sufre parecida suerte a la de la frase dicha con la entonación equivocada. Nadie declara una guerra con el timbre de voz de una cabaretera
Son cualidades del libro los materiales de fabricación, papel, cartón, tela cuando la hay, su tamaño, su peso, sus colores, su orden interno, su tipografía, su impresión. Imagino que todas ellas son cuestiones que el buen gusto puede resolver. El buen gusto no existe, Luciana. Ni siquiera existe el mal gusto, pese a la evidencia con la que nos asalta diariamente. La elegancia de hoy es el desconcierto de mañana. Preferiría tomar todas estas cuestiones como objeto de conocimiento y, en último caso, de decisión. Sí, ya sé. Siempre vuelves sobre lo mismo. Todo es para ti objeto de conocimiento. De acuerdo, conozcamos. ¿Por dónde me recomiendas empezar? ¿Qué debo aprender? La calidad de la impresión responderá al buen oficio del impresor y, por encima de él, al control que tengas sobre los medios de producción. Es cuestión de dinero. Deberás tener en cuenta que para supervisar una impresión en China, si no vives en China, tienes que viajar a China. Y China está en China. No está en una pantalla, ni en un auricular, ni en la imaginación. Lástima que la amenaza de aguacero haya retenido hoy en su casa a nuestro amigo Marx. Él te lo explicaría 1000 veces mejor que yo. La elección de los papeles y cartones estarás obligada a hacerla entre lo que te ofrezca el mercado. Oferta que siempre te parecerá escasa. Tamaño, peso y orden interno de disposición podrás decidirlo entre los límites que el sentido común ha impuesto. Y el sentido común no deja mucho margen. Queda... La tipografía. Sí, la tipografía. ¿De qué quieres que hablemos? Nos han invitado para eso. Sigamos simulando que acostumbramos a reunirnos todas las noches, que hacemos del diálogo nuestra forma de pensamiento y ofrezcámosles de su propio veneno, escritura. Nadie en su sano juicio podría tener esto que venimos diciendo por la voz del orador. Escritura es escritura. ¿Que no pueden verla? No por eso deja de estar escrita. Sigue, sigue. Se acerca la hora del banquete. No conviene decepcionarlos. El vino es abundante. Parece que nuestros anfitriones tienen posibles y curiosidad. ¿Qué más podemos pedir? ¿Decías? Que queda la tipografía. Estaba segura de que te detendrías en ella. Siempre acabas ocupándote de los detalles ínfimos, de aquello a lo que el común de los mortales nunca prestará demasiada atención. El día que invitaste a Laborit para, mientras bebíamos, dialogar acerca del cerebro humano, acabaste preguntándole qué les daba de comer a los ratones que mantenía encerrados dentro de jaulas en su laboratorio. ¿Te parece una cuestión insignificante? Sin alimento no hay ratón. Sin ratón no hay experimento. Sin experimento, nuestro saber acerca del comportamiento del cerebro humano no hubiera pasado de fantasía religiosa. Lo mismo sucede con la tipografía. Sin letras no hay texto. Sin texto no hay libro. Sin libro, todos tus propósitos por hacer el bien a tus semejantes no valen un pimiento. La tipografía, Luciana, la tipografía, la divina tipografía, el verbo hecho carne. De acuerdo, la tipografía. ¿Qué puede preocuparme en ese terreno? Hace años hubiera dependido de una gran empresa. Hace siglos de un maestro. Hoy no. Hoy cualquier ordenador va a ofrecerme cientos de tipos distintos. Control de los medios de producción. Tú lo has dicho. Cientos de tipos. Miles. Precisamente. Tendrás que elegir. Los momentos más costosos de nuestra existencia son los que preceden a una decisión. ¿Me ofreces otro vaso? Te lo ofrezco. Sírvete tú misma. Está empezando a llover. Elegiré la tipografía que más me guste. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Y cómo será para ser la que más te guste? Una tipografía que refleje la imagen que tengo yo del mundo, la manera que tengo de entender la realidad. Una tipografía que me permita expresarme, que me represente, que sea muy mía, muy ligada a mi memoria, a mis experiencias, a lo que me rodea.
muy... ¿Íntima? Sí, muy íntima, muy propia. Querida Luciana, creo que deberías considerar seriamente la posibilidad de copiar los libros a mano, uno a uno. No encontrarás nada más tuyo que el temblor de tu muñeca. Y no me refiero solo al dulce momento de la escritura. La muñeca te acompaña todo el día. Estás perdiendo los buenos modales. Lo que gano en jovialidad. No te enfades. Me cuesta entender que busques cualquier resquicio de realidad para plantar tu enorme yo, con lo generosa que es la vida con quien se refugia en el anonimato. Te invito a que busques otro criterio. Si no puedo elegir la que me guste a mí, no se me ocurre otra solución que buscar la que le guste a todo el mundo. Magnífico, Luciana. Lo que no soy yo es el resto. Bonita manera de dividir la humanidad. La que le guste a todo el mundo. La mundial, la universal, la... Dilo. popular. ¿Y quién es todo el mundo, Luciana? Los que leen, los que no leen, los que leen lo que tú lees, los que leen lo que tú nunca leerás, los que están aprendiendo a leer, los que ya no quieren leer, los que leen a favor del texto, los que leen en contra del texto, los que leen obligados, los que leen por miedo a no leer, los que leen porque no pueden hacer otra cosa, los que leen antes de leer, los que leen después de haber leído, los que leen por necesidad, los que te leen, los que no te leen, los que se leen a sí mismos, los que quieren leer y no pueden, los que no saben qué es leer, los que son leídos, los que olvidan lo que leen, los que se olvidan de leer, los que leen mientras leen, los que no saben que son leídos, los que no saben que están leyendo. Todo el mundo no existe. El público es un mare magnum imposible de caracterizar, si me permites el juego de palabras. Ni siquiera puedes pensar en grandes grupos, las mujeres, los amantes de la poesía, los adolescentes, los niños. Mira el desastre de la mayoría de los libros infantiles. Mira ese desprecio por la inteligencia y la sensibilidad de los niños. Mira esas imágenes remilgadas, desustanciadas, absurdas. Y esas tipografías. ¿Has visto las tipografías de los libros infantiles? Las que no están directamente arrancadas de una antigua cartilla escolar. Parecen caídas de un anuncio de palomitas de maíz. Los metidos a expertos te dirán que el niño necesita claridad en el trazo, sencillez, espontaneidad, alegría, humor, juego, majaderías. El niño necesita lo que no tiene, como tú y como yo. Y espontaneidad, alegría y juego le sobran. ¿Sabes por qué les ofrecen eso? Porque creen que el recorrido de un niño empieza en un libro de texto y termina en una bolsa de palomitas. ¿Y sabes por qué lo creen? Porque les gustaría que así fuera. Son los mismos que luego decidirán difuminar las imágenes de portada en las novelas que quieren vender a las mujeres. Los mismos que llenarán las publicaciones para adolescentes de colores estridentes que confunden la rebeldía con la histeria chillona. Los mismos que guardarán las tipografías clásicas para la prensa liberal. Los mismos que experimentarán en los libros de artista. Aquí cualquier bueno para nada cree conocer a sus semejantes mejor que nadie. Se equivocan estrepitosamente, confunden lo que hay con lo que les gustaría que hubiera. Sueñan con masas de semejantes que respondan unánimemente a la oferta que tienen preparada. No pierdas el tiempo buscando qué puede gustarle a todo el mundo. Además, el oficio de tipógrafo no acarrea la obligación de complacer. ¿O sí? No sé nada. Me estás enredando. Me dices que no puedo hacer caso a mis gustos y me dices que tampoco puedo fiarme de un gusto universal, ni siquiera del gusto de una mayoría, porque tanta coincidencia o no se da o escapa a mi conocimiento. ¿Qué me queda? ¿Escuchaste a Massen la otra noche? No recuerdo. Sí, la noche que se presentó aquí con Ionesco, después de la representación de la cantante calva. Les acompañaban dos actrices rumanas que luego confesaron ser espías.
como si eso se confesara. Por supuesto que lo recuerdo. Las dos rumanas, Ionesco y el divertido Masén. No sabía que se llamara Masén. Tenía un bigote parecido al tuyo. ¿Falso? No me atrevería a afirmar tanto. Digamos que no pasaba de adorno. Esa noche, Masén dejó bien claro que le resultaría difícil, incluso desagradable, leer a Rabelais compuesto en Didot y a la inversa, Víctor Hugo en Garamond. De la misma manera que no utilizaría el mismo carácter según se tratara de Proust o de Céline, de Claudel o de Prévert, de Balzac o de Rimbaud. ¿Qué quieres que te diga? Masén sabía mucho de tipografía. Sí, tienes razón. Pero en el pozo de esa afirmación no solo queda su indiscutible oficio de tipógrafo, sino sus enormes conocimientos literarios. Por ahí es por donde podemos empezar a tomar decisiones. ¿Dónde vas a parar? Que no hay tipógrafo que no sea lector. Más aún, el tipógrafo es el primer lector. Un lector extraño, porque cada vez que lee algo, está obligado a leerlo en relación con lo que ya ha leído y en relación con lo que espera llegar a leer. Un lector que no lee el libro, lee la Biblioteca Universal. Eso le permite analizar, comparar, diferenciar, encontrar semejanzas, recurrencias, normas, costumbres, desviaciones, convergencias. Le permite caracterizar. Creía que era un juego de palabras, pero empiezo a caer en la cuenta de que hay algo profundo en esta relación. El tipógrafo caracteriza un texto, le otorga carácter. Es un lector extraño porque es un traductor, y como todos los traductores sabe que el texto que él ofrecerá a los lectores que vienen detrás no será igual al texto que él recibió y leyó en primer lugar, porque será el texto más la interpretación que él ha hecho, más la fuerza de arrastre que desencadene la forma que él ha elegido para presentarlo y sobre la cual tiene menos control del que a veces cree tener. Es un lector extraño porque dispone para la mirada de los otros lo que él no ha podido ver, lo que él solo ha podido escuchar. El tipógrafo, por más que lea y lea un original, no ve el texto antes de componerlo, lo escucha, lo repite sin cesar con su voz interior hasta ser capaz de rememorarlo, de convertirlo en algo memorable. El tipógrafo es un escritor y solo puede actuar como tal. Ningún escritor ve el texto antes de escribirlo. Si lo viera ya estaría escrito. El escritor escucha su voz. El tipógrafo escucha la voz del texto que tiene ante sí y escribe. Lo que me faltaba. 5 siglos acordando qué forma será la más adecuada para el ojo que tiene que leer y ahora resulta que delante de un texto oímos voces. Los ojos no leen, Luciana. Los ojos miran, ven. Lees haciendo vibrar las cuerdas vocales, aun cuando tus dulces labios no dejen escapar sonido alguno. Lees con la voz, con tu voz, con tus voces. Necesito otro vaso. ¿Me estás diciendo que tengo que ponerme a escuchar los textos antes de decidir qué tipografía utilizaré en su impresión? ¿Escuchar los textos, Sócrates? Te estoy diciendo que leer es ver y escuchar, y que escribir es decir y dejarse ver. También te estoy diciendo que el oficio de tipógrafo consiste en leer y escribir a un tiempo, en ser capaz de congregar en una forma que se ve y dice lo que ve y escucha. Eso no es un oficio, eso es... un arte, y como tal no puede obedecer a ninguna necesidad. Por eso no puede responder a tus impulsos, tus gustos, tus deseos, que son, al fin y al cabo, necesidades, aunque tú no las reconozcas como tales. Y si tu yo, tu enorme yo, no ha de contar demasiado en la hora de la creación, imagina qué insignificante presencia reservaremos a la de la supuesta aceptación del público. Concepto este de la mayoría,
que no pasa de fantasía acalorada. Estás hablando como Valéry. Ojalá. ¿Te acuerdas cómo hablaba el viejo Paul? ¿Te acuerdas? No me cabe duda. Sí, me acuerdo. Por eso quiero volver a oírlo. Valéry. Mas apenas toma el impresor conciencia de la complejidad de su obra, se siente en el deber de ser artista. Pues lo propio del artista es escoger, y escoger viene impuesto por el número de los posibles. Todo lo que deja sitio a lo incierto llama al artista, aunque no siempre lo consiga. El impresor artista se encuentra ante su tarea en la misma situación compleja que el arquitecto preocupado por armonizar conveniencia y apariencia en su construcción. El poeta mismo tiene por destino debatirse entre formas y contenido, entre sus designios y el lenguaje. En todas las artes, y por eso lo son, la necesidad que debe sugerir una obra felizmente lograda solo puede originarse en lo arbitrario. El arreglo y armonía final de las propiedades independientes que hay que componer nunca se obtiene por recetas u automatismos, sino por milagro o por esfuerzo. Por milagro y por esfuerzos voluntarios combinados. El viejo Valéry. Hace tiempo que no le invitamos. Deberíamos frecuentarlo más. Y aquel bigote, ese no era falso. ¿Cuánta gente lleva bigote, Luciana? Sócrates, no sé qué es un milagro. Un milagro haber llegado hasta este instante. Que el vino no se agote. Que olvides hoy el camino de vuelta a tu casa. Ponerse a pensar sobre lo que la mayoría nunca pensará. Que alguien haya querido escucharnos. Que nos paguen por actuar en el viejo teatro del mundo. Hablar. Es un milagro hablar. Es un milagro la palabra. Luciana, yo tampoco sé qué es un milagro. Por eso sigo vivo, para saberlo. No sé dónde estamos. No sé dónde estoy. No sé si he venido a encontrar consejo para mi nueva ocupación de escritora, a ahuyentar el temor a la tormenta o a hacerte la declaración que llevas tiempo esperando escuchar. Como dice el canto popular, hace tiempo no confundo el miedo con la tormenta siempre pasa, el miedo dentro se queda. En lo que respecta a tu nueva ocupación, ten siempre en cuenta que hace falta más conocimiento para saber si lo que hacemos está bien hecho que para hacerlo. Léete en la urgencia y en la distancia. Léete siempre como si no fueras tú. Y en cuanto a la declaración pendiente, no hay nada que decir que no nos hayamos dicho durante estos años, Luciana, con el gesto, el susurro, la respiración, la mirada, el temblor. Así que abandonémonos juntos al silencio. Está amaneciendo. Entonces, hay futuro. Cuando leo Oigo Voces ha sido la primera emisión de Conferencia Eres Tú, un programa de Estación La Cala. La voz de Luciana es la de Iris Pérez Mendoza, de Teatro Bobo. La voz de Sócrates es la de Grasa Toro. La banda sonora y la realización son de David Martínez, de Teatro Bobo. La voz que abre y cierra el espacio es de Ana Mareca. Guión y dirección de Grasa Toro. La primera versión de Cuando leo Oigo Voces se escuchó en la voz de su autor el 20 de junio de 2008 con formato de conferencia inaugural en el tercer Congreso Internacional de Tipografía celebrado en Valencia. Esta versión se ha grabado en La Cala, en Chodes, España, en marzo de 2021.
Estación La Cala, donde los nidos construyen pajaritos. Juntos en su radio de acción.